Vamos a leer ahora la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Del primer versículo hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. La doctrina de la justificación por la sola fe es sin duda una de las enseñanzas más gloriosas de la palabra de Dios, de que somos justificados solamente por la fe en Jesucristo. Esta es una doctrina bíblica, esta es una doctrina protestante, evangélica, la doctrina por excelencia, la que dio inicio la Reforma Protestante en su día, en el siglo XVI, y que la mantiene en la actualidad. Es, sí, sin duda, el alma, ¿no?, de la Reforma. Sin embargo, sabemos lo que dice el dicho. Hay un dicho que dice: la perversión de lo mejor resulta en lo peor. La perversión de lo mejor resulta en lo peor. No se queda la perversión en algo a medias, ¿no?, medianamente malo, sino que, como se ha corrompido lo que es más excelente, llega a ser lo peor, ¿no? Entonces esta doctrina también es pervertida por todos aquellos que dicen: basta solamente creer, y luego, aunque lleves una vida como te apetezca, que lleves una vida que hagas lo que quieras, que no te preocupes para nada por el Señor y su palabra, por los mandamientos de Dios, no te preocupes porque has creído y eres salvo, no te preocupes porque si no, eso es volver otra vez a la ley, o volver otra vez a la salvación por las obras. Entonces, eso ha sido uno de los mayores ataques que se nos ha, en su día, en su tiempo, nos realizaron, ¿no?, de que nosotros, los protestantes y evangélicos, enseñamos esto, no enseñamos esto, no predicamos esto, no es esto la doctrina de la justificación por la fe, pero desgraciadamente hay algunos que sí, que de una manera más o menos explícita, más o menos implícita, lo entienden de esta manera. Entonces, en estos versículos que hemos leído en la carta a los romanos, es como si el apóstol Pablo estuviera saliendo al paso de este error. Sabemos que la carta a los romanos en la Biblia es una de las cartas por excelencia que nos habla de la justificación por la fe. La justificación por la fe es una frase que está en la Biblia. La justificación por la fe nos la encontramos en la carta a los romanos. Nos la encontramos en la carta a los gálatas. La podemos leer. Es una frase bíblica. Y bueno, pues aquí vemos que
está hablando de la justicia por la fe, pero también está hablando de más. Está hablando de la salvación por creer, sí, pero también habla de confesar. Habla de confesar. Los versículos del 9 al 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos aquí en el versículo 9 dice primeramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y después si creyeres. Entonces, primeramente está hablando de confesar y después de creer. Entonces, bueno, está claro que el orden no es ese el orden normal, el orden de estas dos cosas es primero creer y después confesar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí pues está siguiendo aquí la cita del versículo 8. En el versículo 8 leemos que dice: cerca de ti está la palabra. Dice, primero en tu boca y después en tu corazón. Esto es una cita, si decimos, de Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Si lo queremos buscar, ¿no? Pero bueno, es una cita bíblica del libro de Deuteronomio, del capítulo 14. Está así. Primero entonces tenemos cerca de ti, en tu boca, y después en tu corazón. Por lo tanto, entonces, siguiendo este orden, primero dice, pues, confesar con la boca y después, ¿no?, creer con el corazón. Pero decimos, el orden normal es que primero se cree, después se confiesa. Se confiesa porque uno ha creído, si no, eso no sirve de nada, eso es hacer un papel. Como mucho es estar engañado, como poco es estar engañado, como mucho es ser hipócrita, ¿verdad? Es declarar una fe que uno no tiene. Entonces, primero es tener fe, creer, y después es confesar. Entonces vemos que primero se ha de creer, y creer es una condición, es la condición fundamental para la salvación. Lo leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 16. Es el pasaje del carcelero en Filipos. Entonces, bueno, después conocemos la historia del terremoto, estaban ahí los presos, el carcelero era quien los tenía que guardar, y pensando que se habían fugado, pues él, preso también del temor, del terror, del momento, se quería quitar la vida. El apóstol Pablo se interpone y dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero dijo, leemos ahí en el capítulo 16, ¿qué he de hacer para ser salvo? Dice en el versículo 30, sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Serás salvo, tú y tu casa. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo. Esto es, pues, la condición, la orden que el Señor da, que todo el mundo crea, arrepintiéndose de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo. Como leemos también en Hechos 17, en el versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de entre los muertos. Vemos entonces, el Señor manda que se arrepienta. Es creer, pero es creer en el arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, bien, hay que creer. Y dice también, volviendo a Romanos al capítulo 10, dice, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Está aquí, pues entonces, refiriéndose a la resurrección de Jesucristo. Y eso no es solamente porque hemos de creer solamente en la resurrección, eso está claro, sino que sabemos que la resurrección completó la obra de salvación de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15 dice, si Cristo no resucitó, si realmente Él no hubiera resucitado, vana es nuestra fe.
todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, su fe, su muerte no nos podría dar a nosotros vida. Estaríamos todavía nosotros muertos en delitos y en pecados. Entonces, es por eso, porque al hablar de la resurrección como la completa, está hablando entonces aquí de todo el conjunto de la obra de salvación de Cristo, desde su venida, desde su obediencia, su muerte, su resurrección, también su ascensión a los cielos y su venida. Entonces es creyendo en todas esas cosas que alcanzamos justicia. Alcanzamos justicia y vemos que aquí pues está de alguna manera también haciendo esta distinción en pues creer para justicia, versículo 10, y confesar para salvación. Es por la fe que somos justificados y solo por la fe. Pero vemos la salvación es más que la justificación. Y entonces vemos que se introducen más cosas. Está aquí también la confesión incluida. Lo principal del Evangelio siempre es anunciar a Cristo. Lo principal del Evangelio es siempre anunciar su obra de salvación para que todos los que lo oigan lo puedan creer arrepintiéndose de sus pecados. Pero también vemos que se tiene que enseñar, predicar, anunciar que todos los hombres que crean tienen que confesar su fe. Y esto es también, decíamos, uno de los correctivos, ¿verdad?, de aquellos que solamente dicen, no, mira, basta creer, basta con creer y ya está. Hay algunos que incluso dicen, bueno, y aunque no creas, Dios tendrá misericordia de todos, ¿no? Pero no, vemos, hay que creer y hay que confesar. Y vamos a quedarnos en esta mañana entonces, pues centrándonos sobre todo en esta confesión de la fe. Entonces, centrándonos en esta confesión, vamos a estar mirando, pues, sobre todo, tres cosas, ¿no?, importantes acerca de ella. Primero, ¿qué es la confesión? Segundo, el contenido de la misma. Y tercero, ¿cuál es su poder? ¿Qué es la confesión? El contenido de la misma y cuál es su poder. Comenzando, pues, por lo primero, ¿qué es la confesión? Pues hemos de mirar primeramente en el original, en el griego. Estamos en el Nuevo Testamento escrito en griego. Pues el verbo, creo que también existe en español el verbo homologar. Pues ese verbo en griego, homologar, ¿no?, está relacionado también con la palabra homólogo. Homologar, significa pensar lo mismo que. Pensar lo mismo que otros. En este caso, pues, que Dios, que la palabra de Dios y que el resto de los creyentes. Esta palabra la encontramos en el Nuevo Testamento en distintos lugares, en distintos contextos, con distintos matices a veces. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en primer lugar, vemos en el capítulo 23, versículo 8, vendría a significar simplemente creer. Podemos leer ahí en Hechos 23, 8, leemos, porque los saduceos dicen, literalmente confiesan, que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Aquí está este mismo, afirman estas cosas, es el verbo confesar. Entonces, bien, es un sinónimo, podemos verlo aquí, de creer. También, pues, podemos leer en el mismo libro, en Hechos capítulo 24, y en el versículo 14, vemos que tiene un sentido como una declaración solemne, como alguien que declara algo de una manera solemne en un juicio, ¿no? Pues entonces, allí en Hechos 24:14 dice, y es Pablo que está teniendo su defensa ante Félix, dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces también es la declaración, por ejemplo, de un testigo. Así lo tenemos en Juan capítulo 1, versículo 20, es Juan el Bautista. Juan 1:20 dice, confesó y no negó, si no confesó, yo no soy el Cristo.
Vemos en el versículo anterior, este es el testimonio de Juan. Un testimonio. Por supuesto, también otro sentido es el que conocemos todos muchos, es un pasaje muy conocido, que leemos a veces, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Que es el de confesar sus propias faltas, confesar sus propios pecados a Dios, un reconocimiento de faltas y pecados. 1 de Juan 1, 9, y allí leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También hay otro sentido, el sentido de alabar a Dios. También se emplea con esta palabra, confesar. Leemos allí en Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es pues vemos, fruto de sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es confesar el nombre de Dios. También, pues, tiene el sentido, como hemos dicho, de una declaración solemne, pues también tiene el sentido de promesa, juramento. Una promesa o juramento. En Hechos 7:17, ahí leemos también, Hechos 7:17, ahí leemos: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Aquí está, pues, esta palabra, traducida, pues, de esta manera, jurado. O también en Mateo, capítulo 14, versículo 7. Mateo 14, versículo 7. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Aunque no está así reflejado en nuestras traducciones, pero así sí está en el original. Entonces, en un sentido muy cercano a esto último, pues es el sentido de expresar públicamente nuestro compromiso con el Señor, nuestra fe en el Señor, nuestra lealtad a Dios. Un compromiso público, ¿verdad? Y este era el sentido que hemos estado viendo en las últimas semanas en 1 de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2, allí leíamos hace unas cuantas semanas, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2, lo podemos entonces recordar. En esto, conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es también el sentido, por ejemplo, en Juan, capítulo 9, versículo 22, de aquel que había sido ciego y había sanado por el Señor. Dice que esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y este es, en definitiva, el sentido que nos encontramos aquí en Romanos 10. Confesar, sí, nuestra fe en Jesús, que es el Señor, pero además nuestro compromiso, nuestra lealtad, nuestra sumisión a Él, nuestra fe en Él. Entonces vemos que, por supuesto, el mismo hecho de confesar, esto pues implica, por supuesto, que la persona que lo hace, pues lo hace conscientemente, ¿verdad? Es responsable, lo hace de una manera responsable ante la gente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esto significa que aquel que hace la confesión es una persona adulta o, cuanto menos, suficientemente pues madura para hacerlo de una manera responsable. A veces es difícil poner el límite, ¿no? Cuando uno ya alcanza la madurez, ¿no? Bueno, pues por lo menos con una suficiente madurez para contraer este compromiso de manera responsable, ¿verdad? Consciente y responsable. En esto es en lo que se diferencia la confesión de fe con el bautismo. A ver, en las personas que nunca han recibido el bautismo, personas que
bueno, pues han estado fuera, digamos, de la fe o de la fe cristiana o de la familia cristiana. Alguien que no haya recibido el bautismo, pues entonces llega el Evangelio, le anuncian las buenas nuevas de Cristo, creen, ¿no? Y entonces han de confesar fe, han de profesar fe. Entonces su confesión de fe, su primera confesión de fe es el bautismo, ¿verdad? No se separa esa profesión de fe del bautismo que reciben. Sin embargo, esto es distinto en los hijos de los creyentes, que pues nosotros, pues en la Iglesia Reformada, estamos convencidos, ¿no?, por la palabra de Dios, de que ellos han de ser bautizados en virtud del pacto de gracia. En nuestra iglesia reformada, presbiteriana, siguiendo la enseñanza de los reformadores y de las iglesias nacidas directamente en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, pues sí, practicamos el bautismo de niños, lo enseñamos, lo practicamos. Incluso pues también llegamos a aceptar el bautismo pues de la Iglesia de Roma, ¿no? Permítame que lo exprese así, tengo dificultades a veces de llamarle por el nombre católico, porque la Iglesia católica no es solamente la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma, sí, la Iglesia pues que sigue al Papa. Entonces sí, nosotros también lo llegamos a aceptar porque vemos en la historia, en la Biblia, ¿no?, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, por ejemplo, se corrompieron en abominables idolatrías y el Señor siguió manteniendo su promesa y su alianza en medio de aquel pueblo, y siguió pues enviándoles profetas y siguió pues sí, tratándolo como su pueblo. Entonces es en este sentido que nosotros pues lo reconocemos, no porque creamos en el ecumenismo o porque pensemos que tenemos que llegar a una unidad con esta iglesia, que pensamos que por amor a la verdad no se tiene que hacer. Pero aún con todo y con esto, ¿verdad?, el bautismo de los hijos de los creyentes, la aceptación incluso de otros bautismos, ¿verdad?, con todo y con eso nosotros sostenemos la importancia que es imprescindible confesar la fe. Es imprescindible confesar la fe de adulto. Imprescindible. No rebajamos nosotros el listón ni la diferencia que marca la Biblia entre lo que es un creyente y quien no es creyente, ¿no? Y quien no es creyente es el que no cree, pero entre otras cosas, de una manera objetiva, aquel que no lo ha hecho, ¿verdad?, públicamente. Entonces defendemos la importancia trascendental de la confesión. Los creyentes y la Iglesia del Señor Jesucristo no pueden prescindir de la confesión de fe, de la profesión pública de fe. Entonces esto es el primer punto, vemos, es de gran importancia, ¿no? La confesión de fe es algo tan importante pues para la Iglesia, pero vamos a ver también para los creyentes, ¿no? Entonces, continuando adelante, vamos a pasar al segundo punto en cuanto al contenido de esta confesión de fe. Entonces vemos aquí en el capítulo 10, aquí en el versículo 9, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, bueno, solamente dicho sea así de paso, hay una cuestión también de traducción de esta primera frase, porque literalmente sería: si confesares con tu boca al Señor Jesús. Al Señor Jesús, así está en griego, así también estaba en las traducciones de la Reina Valera hasta 1909, y traducido de una manera literal, pues sería así. Evidentemente no hay mucha diferencia en cuanto al contenido, solamente pues vemos que la traducción, según al griego literal, pues hace más énfasis de confesar a la persona, a Cristo, que es el Señor. Vemos, pero se está confesando a la persona, se insiste más en la persona de Cristo, del Señor. Entonces, ¿cuál es el significado de esta confesión de Cristo el Señor? Nos centramos entonces ahora en el título Señor, que es, nos está hablando sobre todo de la divinidad de Cristo. El Señor es un título de Dios
es el Señor que marca entonces su autoridad, su dominio, su gobierno. Y eso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a Dios se le llama Señor. En el hebreo, pues la palabra Señor traduce la palabra Adonai. Pero la primera traducción que tuvo el hebreo fue la traducción al griego de la Septuaginta. Allí donde siempre aparecía la palabra Jehová, ellos lo tradujeron por la palabra Señor, Kurios en griego, la palabra Señor. Entonces es por eso que ahí en la traducción de la Biblia de la Septuaginta no aparecía el nombre Jehová, ¿no? Bueno, esto se ha dicho ¿por qué? De paso porque el Nuevo Testamento está escrito en griego y aquí se está citando el Antiguo Testamento en griego. Y entonces hay que tener esto en cuenta porque en el versículo 13, cuando dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vemos, aquí está diciendo el nombre del Señor. Y esto es una cita directa de la escritura del Antiguo Testamento, del libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Y si lo leemos ahí, veremos Joel, capítulo 2, versículo 32. Dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y aquí en Romanos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por lo que hemos dicho, ¿verdad? De la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que es lo que aquí se está reproduciendo en Romanos. ¿Esto qué significa? Vemos claramente que aquí cuando está diciendo confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o al Señor Jesús, está hablando de creer y confesar en la divinidad de Jesucristo. Que Jesucristo no era un simple hombre más, sino que era Dios hecho hombre. Sí, la encarnación de Jesucristo. Entonces Él es el Hijo. Él es el Hijo desde toda la eternidad, ¿verdad? Están los antitrinitarios, que dicen que eso es una enseñanza, dicen, de la Iglesia Católica, y que la siguen también pues algunos protestantes, algunos evangélicos. No, eso son los testigos de Jehová y los arianos y otras sectas. No, es una enseñanza de la Escritura. La Escritura enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que hay una trinidad de personas en Dios, que son los tres pues plenamente Dios desde toda la eternidad, pero que cada persona a su vez es distinta la una de la otra. El Padre es el Padre y no es el Hijo, y así también con el Hijo y el Espíritu Santo. Así, por lo tanto, vemos, se está aquí haciendo referencia a la divinidad de Jesucristo, pero más aún también se está contemplando, como está hablando aquí de Jesús, se está hablando también de su obra como mediador. El mediador Jesucristo. Es decir, Él era Dios desde toda la eternidad, pero Él se hizo hombre. Él se encarnó, versículos 6 y 7. Entonces aquí está hablando de la encarnación de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo. Sí, es una cita también de Deuteronomio capítulo 30. Decimos aquí, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Vemos, traer abajo a Cristo, se está pues hablando, haciendo referencia a esa encarnación, a su nacimiento, que Él iba a nacer de mujer y que Él iba a estar entre los hombres, una perfecta humanidad que Él había asumido, tomado para sí, y después también su perfecta obediencia, su servicio al Padre, es el siervo de Jehová, es el siervo del Señor, que cumplió perfectamente la ley y los mandamientos de Dios en su humanidad, cosa que ningún hombre ha hecho nunca, ni podrá hacer jamás desde la caída en pecado de Adán. Entonces Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2, y entonces entregó su vida en sacrificio por el pecado. Su muerte fue entonces un sacrificio por el pecado de su pueblo, y Él expió las culpas de su pueblo de esta manera.
Pero no solamente Él murió, Él no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y es también lo que dice el versículo 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces vemos, se está hablando aquí de confesar que Jesús es el Señor, al Señor Jesús, que Él es Dios, pero que Él es el único mediador. Que Él ha hecho la obra de salvación. El que ha resucitado a los cielos. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es el Dios hombre Jesucristo que gobierna como Dios todopoderoso los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 1 nos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, con su palabra poderosa. Él es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Él es quien gobierna todas las naciones. Él es, de una manera especial, el Rey, el Señor de la Iglesia, su cabeza. Él es quien la gobierna y la guarda, la protege. El que ha dicho que estará todos los días hasta el fin con ella, con nosotros. Él es el que también, a su debido momento, conocido solamente por Dios, vendrá a por ella, a rescatarla, para que esté juntamente con Él por toda la eternidad. Bien, pues vemos que esto es lo que nos dice la palabra. Es la palabra de fe. La palabra de fe que confesamos. Esta es la palabra de fe del Evangelio. Esta es la sana doctrina. Esta es la palabra, el resumen de la fe, por la cual, creyéndolo, somos salvos. ¿Vemos? Pero vemos también algo muy importante acerca de la confesión de Jesucristo, que es que nos es necesaria la iluminación del Espíritu Santo para poderla también creer y confesar de esta manera. Es necesario que el Espíritu Santo nos ilumine para que la creamos y la confesemos. Vemos esto mismo en Primera de Corintios capítulo 1. Ahí leemos el capítulo 12, versículo 3. Capítulo 1, versículo 12. Perdón. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí está hablando pues de la confesión. Nadie puede llamar a Jesús, nadie puede invocar, nadie puede confesar a Jesús como Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y esto pues también nos trae, por supuesto, a la memoria las palabras de Pedro en el Evangelio, en Mateo 16, cuando confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios. Podemos leer en Mateo 16, la confesión de Pedro. Dice Jesús, bueno, primero dice Pedro en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos el creer en Jesús, tener esa fe en Él, como Señor, como el Hijo de Dios, para salvación, es necesaria esta obra del Espíritu Santo de iluminación. Y esto es una cosa también muy a tener en cuenta. Tradicionalmente, los protestantes, como antes nos llamaban, hemos sido muy atacados por este artículo, por este punto. Hemos sido muy criticados a lo largo de la historia, porque siempre se nos decía, no, vosotros sois muy subjetivos, ¿no? Vosotros, pues, para que la gente crea algo, pues, bueno, le hacéis, pues, de decir que, bueno, pues, que tengan esa, digamos, sí, iluminación, ¿no? Esa iluminación que los demás no tengan. Se nos decía que para creer algo con la certeza de fe, ya sea, por ejemplo, el canon de las Escrituras, o ya sea acerca de Jesucristo, como estamos viendo, o acerca de la salvación, las doctrinas de la salvación, pues bastaba el juicio de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia.
y que eso es lo que ya basta para que uno crea verdaderamente, ¿no? Y bueno, sí, por supuesto, el juicio de la Iglesia está ahí, ¿no? O la enseñanza de la Iglesia tiene que estarlo, pero como testimonio, como testigo. No puede hacer de otra manera. El apóstol Pablo decía, nada podemos en contra de la verdad sino por la verdad. Es la palabra de verdad. No podemos hacer otra cosa más que confesar la palabra de la verdad, enseñar acerca de la palabra de la verdad. Está ahí, por supuesto. Esto nos puede ayudar para tener fe. Es una ayuda, por supuesto. Todas las cosas que se nos enseña acerca de la palabra de Dios es una ayuda. Pero para el convencimiento personal de todas estas verdades, es necesario el Espíritu Santo. Porque no solamente el creer para salvación, como hemos dicho a veces en las últimas semanas, simplemente un decir que sí con la cabeza, asentir, ¿verdad? Un asentimiento. No es esto. Es también una firme persuasión, es una confianza de corazón. Es sí, decir que sí con la cabeza, pero es más, es que nuestro corazón descanse en todas estas cosas de una manera verdadera y personal. Para eso es necesario el Espíritu Santo, aplicando todas estas cosas a nuestro corazón. Bien, pues esto en cuanto a la palabra del Señor. Por supuesto, para tener esto hay que tener pues esta fe también. Recordemos lo que dice el Señor en Lucas, el Señor Jesús, en Lucas mismo, en el capítulo 11 de Lucas, cuando dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Todo aquel que verdaderamente le pida a Dios el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo entonces le haga conocer la verdad de la palabra de Dios y le dé la verdadera fe y le dé la salvación, evidentemente todo aquel que se lo pida, el Señor se lo da y lo recibirá de él. Bien, pues ahora vamos al tercer punto acerca del poder de la confesión. El poder de la confesión de la fe en nuestra vida, el poder en nuestra vida. Entonces, uno, en términos generales, hablando en un sentido general, la salvación. Porque está hablando, pues, el versículo 10, que con la boca se confiesa para salvación. Entonces, está claro entonces que esta confesión tiene que estar presente para la salvación. Es necesaria, podemos decir, para la salvación. Es necesaria, por supuesto, no en un sentido absoluto, ¿no? Es decir, que alguien puede llegar a ser salvo, ¿no? Sin que llegue a confesar la fe de esta manera. Pensemos a alguien que, pues no sé, pues esté en el lecho gravemente enfermo, está a punto de morir, se arrepiente, cree, no le da tiempo para confesar la fe, pues no dudamos que él sea salvo. Los niños que nacen y que mueren creyendo, aunque sean pequeñitos, no han confesado la fe, pero bueno, el Señor también pues lo conoce, son hijos suyos, son salvos. No decimos que uno tenga que confesar absolutamente la fe, como tampoco igual decimos que la necesidad del bautismo, ¿no? Sea absolutamente necesaria para la salvación y que si uno no ha recibido el bautismo, pues que se va al limbo, ¿no? Al limbo de los padres porque no ha recibido el sacramento del bautismo. No es esto, sino que, la gracia de Dios tampoco está tan ligada a los sacramentos en el caso del bautismo que no pueda salvar sin medio de ellos. Entonces, no es eso, pero sí que es cierto que ordinariamente hemos de hablar de lo que es ordinario, es decir, de lo que es lo común, lo normal, ¿no? De lo extraordinario no podemos decir mucho, pero sí de lo normal, que es lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, hemos de decir que sí hay una necesidad en cuanto a la confesión. ¿Le es necesario para la salvación? Sí, primeramente, ¿por qué? Porque Dios lo ha ordenado. Es una ordenanza de Dios y todo lo que Dios ordena es necesario, porque Dios es sabio y Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Entonces es algo que la necesidad sobre todo es porque Dios lo ha ordenado con su autoridad, que se haga así. Bien, pues esto por un lado, pero en un sentido más, digamos, preciso, más especial,
¿cuál es el papel que tiene la confesión para los creyentes? Pues, en primer lugar, el más básico. El más básico, ya veréis. El más sencillo. Que esta fe se da a conocer. Que esta fe que uno tiene se da a conocer. A ver, si uno cree y eso no lo expresa, bueno, pues ¿cómo lo voy a saber yo? Si uno no lo da a conocer, los demás, pues con mucho, puedan decir, oye, pues, por conjetura, ¿no? Es posible que, ¿no? Probable que, hay un 50% de posibilidades, o más o menos. Pero bueno, es así como uno quiere que hablen de mí o de mi fe, si es que la tengo. No sé si eres creyente. Si uno tiene verdaderamente fe, se va a conformar con que los demás digan, no sé si verdaderamente tiene fe, no sé, a lo mejor verdaderamente tiene fe. No, si uno verdaderamente cree, querrá que los demás lo reconozcan como creyente, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí y de qué le sirve a los demás mi fe si esta se mantiene secreta? ¿No? Es como matrimonio, ¿no? ¿De qué le sirve al marido, no? Sí, le quiere mucho a la mujer, pero es que nunca se lo dice, ¿no? Y la mujer igual al marido, ¿no? Sí, lo quiero mucho, pero que se lo calla para ella, no se lo dice. Pues igual, ¿no? ¿No es mejor que se lo exprese el marido a la mujer? ¿Y la mujer al marido? Claro. ¿De qué sirve un fuego que no calienta? Ah, qué bonito fuego, pero es que no calienta. ¿De qué sirve una luz que no alumbra? La fe se tiene que dar a conocer. La fe se tiene que hacer visible. Por la confesión de la fe, esa fe, vemos, se hace visible. Podemos hablar que, incluso de una manera un poco figurada, encarnamos la fe. Esa fe se encarna. Toma cuerpo en nuestro cuerpo. ¿Verdad? Cuando nosotros confesamos la fe. ¿Verdad? Cuando la confesamos, la estamos encarnando ante los ángeles, que toman buena nota de lo que hacemos ante los hermanos y ante el mundo. Primero, pues, la fe se da a conocer. Segundo, por la confesión uno rompe con el mundo. Uno rompe con el mundo. Por supuesto, pensemos, el mundo no solo no cree. ¿Qué va a confesar? El mundo, veíamos, es enemigo de Dios. ¿Cómo va a confesar a Dios? ¿Cómo va a confesar a Cristo? Su fe en Él, su lealtad, su compromiso con Cristo hasta el final. Es lo último que piensa el mundo, el expresar públicamente esa fe, esa sumisión, esa lealtad a Dios y a Cristo. Entonces vemos, el mismo hecho de confesar la fe es ya salir del mundo. Bueno, pues sí, ha podido recibir el bautismo de niño, pero ya de manera adulta, que se vea claramente aquel que ha recibido el bautismo, que no está andando con el mundo, ha de recibir la confesión de fe, ¿verdad? En edad adulta. Es salir del mundo. Por eso pues es tan importante. Las iglesias que no mantienen esto, pues no hay una línea de separación clara entre lo que es la iglesia y la sociedad, la iglesia y el mundo. En tercer lugar, la confesión de fe, ¿sí? Rompemos con el mundo, como hemos visto, y por otra parte nos une con los creyentes. Nos une con los creyentes, ¿por qué? Porque marca entonces nuestra entrada a la iglesia, marca nuestra entrada entonces a la comunión de la iglesia. Entonces estamos en comunión plena con otros creyentes, otros hijos de Dios que a su vez han hecho también esa confesión de fe, ¿verdad? Entonces permite verdaderamente el empleo de la palabra hermano. Por supuesto que pensamos que otros creyentes que todavía no han hecho esa confesión por una razón u otra, lo son, ¿verdad? Pero de esa manera es plenamente comunión, hay plena comunión, ¿verdad? Entonces podemos decir, pues, con la boca plena, hermano. De la otra manera también, pero falta
el llegar a tener esa comunión plena, es decir, que podamos participar juntamente de los sacramentos. La comunión fraternal es de gran valor, es un tesoro y es una maravilla, que solamente los creyentes lo podemos conocer y verdaderamente formar parte de la Iglesia. ¿Cuál es el, podemos decir, requisito para llegar a ser miembro de esta Iglesia? Fijémonos, ¿no? Hay gente que se desvive en llegar a formar parte de clubs, ¿no? Y asociaciones considerados elitistas. Pues no sé, el club de golf, el club de hípica, ¿no? La logia masónica de, o esto o lo otro, lo que sea, privilegio, ¿no? Eso te va a dar privilegio, eso te va a dar aquí, pues, una serie de ventajas. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos avales hay que hacer? ¿Cuántas cartas de recomendación? Y lo hacen. Se pasan años, ¿verdad?, para conseguirlo. Y después lo tienen y, ¡oh, qué maravilla! Ya soy miembro de la logia, ya soy miembro del club de golf. Bueno, pues mucho mejor es la comunión de la Iglesia. Porque es el templo de Dios, es la familia de Dios, es la morada de Dios en el Espíritu. Es la comunión de los santos, ¿verdad? Tenemos esa comunión con el Señor. No lo vemos cara a cara, pero es como si lo viéramos cara a cara en la comunión fraternal. ¿Cuál es el requisito de entrada? Pues solamente piden que confieses la fe en público. Solo. No tienes que hacer ni cartas de recomendación, ni avales de tus propiedades, ni nada de eso. Solamente confiesa que crees en el Señor Jesucristo de una manera pública. ¿No es más sencillo? ¿No es más fácil hacer esto que todo lo demás? En cuarto lugar, el confesar la fe públicamente nos confirma en la fe. Nos confirma en la fe, no es un simple acto más. Es algo importante. Normalmente solamente se confiesa una vez a la vida, ¿verdad? Entonces, nos confirma en la fe, se hace en obediencia a Dios. ¿Por qué se hace? Porque Dios lo ha ordenado, como hemos dicho, es una ordenanza de Dios. Queremos cumplirla, queremos obedecerla, y entonces el Señor, pues, bendice la obediencia. Bendice la obediencia. Bendice la obediencia, y entonces, pues, nos confirma en esa fe. Ya no está mejor tan débil. Ya sabemos que hemos confesado. Ya estamos adentro, completamente adentro. Estamos al lado de los hermanos, ¿no? Hombro con ellos. Pues entonces, es así, y no es extraño. No es extraño, no es una ley, pero no es extraño que el Señor también derrame más y más sus gracias en nosotros a partir de esa confesión de fe. Que el Señor, pues, aumente sus gracias después de ello. Que el Señor nos dé dones, nuevos dones, y podamos desarrollar nuevas áreas de servicio al Señor después de ello. Oportunidades para servir al Señor y servir al resto de hermanos, y de un sentido más general, pues se puede decir también al mundo, pero sobre todo, pues, al Señor y a los hermanos. Y en quinto y último lugar, acerca del poder de esta confesión, esta confesión nos compromete con el Señor para que esta fe sea irrevocable. Irrevocable. Irrevocable significa no hay marcha atrás, ni un paso atrás, ¿verdad? Irrevocable. Hoy en día, a la gente de nuestro tiempo, a la gente de nuestra edad, sobre todo a los jóvenes, y cuanto más jóvenes más aún, cuando hablamos de irrevocable, para siempre, eso a la gente le da un cierto respeto. Lo vemos en los compromisos de por vida, ¿no? La gente no tiene eso claro. El matrimonio no tiene claro un compromiso de por vida. Los jóvenes, sobre todo, no hablan, no piensan el matrimonio como algo, un compromiso de por vida. Se toma el compromiso, te casas, sí, los que se casan, pero siempre es provisional, condicional a, ¿no? Si yo te sigo queriendo, seguiré estando contigo, ¿no? Si tú me sigues gustando, estaré contigo. Si nos llevamos bien, continuaremos. Si no,
cada uno por su lado. Así funciona la gente, así piensan sobre todo los jóvenes, y esta es la mejor manera para que un matrimonio no dure. Si piensas de que se puede hacer a la primera de cambio, es lo que va a ocurrir. Sin embargo, cuando hacemos esta confesión de fe, estamos tomando un compromiso público, pero con el Señor, de que nuestra fe es para siempre, y que no hay marcha atrás. Entonces vemos, de esta manera, el Señor pues escucha esta confesión, porque como hemos visto es una declaración solemne, tiene un sentido también de promesa, juramento, y vemos la importancia que tiene al Señor el cumplimiento de los votos, el cumplimiento de las promesas, si son conforme a la verdad de su palabra. Si prometemos algo y el Señor no quiere, no está bien que cumplamos el voto, ¿verdad? Si yo prometo al Señor lo que además no puedo cumplir, pues ¿por qué lo hago? Si yo prometo al Señor pues cosas que no están bien, ¿no? Los votos que hacen aquí, pues no sé, algunos de decapitar a este o al otro, ¿no? O de masacrar aquí a la gente. Hacen votos, ¿verdad?, de hacerlo. Pero el Señor se agrada de esos votos, ¿no? Eso está en contra de la voluntad de Dios. Así pues, no es solamente el hacer votos, no es solamente el hacer promesas a Dios, sino que esas promesas sean correctas, es decir, Dios, lo veamos en la palabra de Dios, en la Biblia, en su palabra. Pero este voto de confesar la fe, confesar a Cristo, evidentemente es conforme a la voluntad de Dios, y este es un compromiso que nos obliga, por lo tanto, para siempre. Entonces vemos que esa fe nuestra con el Señor es, por así decirlo, confirmada, tiene este sello, ¿verdad? Y es uno, se presenta ante Dios, ante lo demás, y el Señor le dice sí, es para siempre. Uno pone la mano en el fuego y dice sí, Señor, para siempre. Entonces, hermanos, sabemos lo que esto significa, las promesas de Dios en el Evangelio. Cristo dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 10, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es necesaria la perseverancia. Nos dice la palabra en la carta a los Hebreos, es necesaria la perseverancia. El que verdaderamente ha sido justificado por la fe, ese persevera, pero es necesaria la perseverancia hasta el fin para recibir la salvación. Así pues, vemos, la confesión de fe nos marca el camino de la perseverancia. Vemos que también nos marca el camino para vivir como cristianos. Nos decimos cristianos, nos llamamos cristianos. Bien, pues que nuestras obras se correspondan con nuestras palabras. Y no es solamente, por lo tanto, vivir, sino también morir. También morir. Preciada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Es también morir como cristianos, morir en la fe, morir en la comunión de la Iglesia. Es pues de esta manera como tenemos que confesar la fe. Hoy tenemos pues la confesión de fe de nuestra hermana Mari Carmen. Es un gran gozo para nosotros, para la Iglesia, también por supuesto para ella, y pues es también un motivo también para que todos nosotros pues nos planteemos acerca de estas cosas, los que ya hemos confesado la fe de una manera o de otra, ¿verdad? Recordándonos, ¿no?, de todo lo que esto significa para nosotros, los que todavía no lo han hecho, pues que también pues lo vean como la meta a alcanzar, ¿no?, como la meta a la que hay que llegar, y que sea pues también pronto. Sí, que corramos deprisa para poder alcanzar y llegar pronto a esa meta. Que así sea en el corazón y en la vida de todos nosotros. Amén.